Bueno, ya estamos todos, buenas noches. Hoy vamos a dar un tema que en algunas ocasiones ya hemos tratado, que es sobre el cuerpo astral. Este tema es interesante ya que es parte de los temas anteriores que habíamos visto, que nos permite, dentro de este conocimiento, dentro de estas enseñanzas, experimentar o vivenciar por nosotros mismos qué es lo que de alguna manera está sucediendo, ¿no? En el mundo, en nuestro mundo físico y en otras dimensiones que para nosotros ahora es desconocido. Bien, en temas anteriores hablábamos que hay que crear ese hombre superior, que hay que trabajar con esa falsa personalidad y que todo este proceso, todo este trabajo es justamente para asimilar conocimiento, es decir, autoconocimiento, en el cual tenemos que ir vivenciándolo día a día. Sí, podemos pasar la primera slide, por favor. Así, en una de las conferencias mencionábamos que somos materia, somos energía y al mismo tiempo somos conciencia. Claro que estamos habituados a la parte material de las cosas, pero no significa por ello que no exista otras dimensiones, otra naturaleza dentro de nuestra propia naturaleza conocida, que es el mundo tridimensional. La misma ciencia nos lo dice, hay una cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión y muchas más dimensiones. Incluso dice el mismo maestro Samael que hay infinitas dimensiones hacia arriba e infinitas dimensiones hacia abajo, como vamos a ir explicando en el transcurso de la conferencia. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de otras dimensiones? ¿Por qué es interesante hablar del aspecto dimensional de la materia, no solo tridimensional, sino tetradimensional? Porque es ahí donde empezamos a descubrir la realidad, si se puede decir que hay una realidad como tal, más invisible y desconocida, que es para nosotros irreal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez hemos escuchado lo de los fantasmas? ¿Verdad? Alguna vez hemos escuchado, no, es que fui a casa de alguien y me decían que ahí en la noche te asustaba un fantasma, ¿no? Y luego lo tomábamos a broma y así muchas cosas, ¿no? Bueno, esta cuestión de los fantasmas o los fenómenos paranormales, que luego, pues sí, ha habido hasta muchas películas de estas de terror y bueno, se ilustra en muchos libros de ciencia ficción, que hay de verdad y que hay de fantasía, ¿no? Bueno, pues hay una realidad, que hay algo más detrás de lo que vemos y que ese algo más involucra otra realidad, podríamos decir mundos paralelos, dimensiones desconocidas, que nos permitirían o que podríamos tener la posibilidad de nosotros investigar. Esto ya se nos vuelve un poco más interesante, es decir, ¿cómo podría yo investigar esto que es desconocido, ¿no? Algunos más por curiosidad, otros más porque no lo creen y quieren ver si es cierto, pero de alguna forma este tipo de fenomenología, para entenderlo de alguna forma, ha causado pues todo tipo de opiniones diversas, etcétera, etcétera. Pero dentro de la gnosis hemos descubierto que, como dentro de la misma física cuántica, existe, es real, pero no es visible a nuestros actuales sentidos. Quiere decir que nuestros actuales 5 sentidos no pueden percibir otras dimensiones, otras realidades. Como diríamos, un microscopio solo puede ver las bacterias y un telescopio puede ver los astros, pero si uno intentara ver con un telescopio los microbios no podría ver nada, o con un microscopio intentar ver los astros no alcanzaríamos tampoco a descubrir ninguna estrella. Simplemente necesitamos los instrumentos adecuados para poder introducirnos
a este mundo mágico que se llama el mundo astral, a este mundo que se desprendió en algún momento el mundo de la fantasía, los cuentos, la mitología y todo esto que a veces hemos escuchado, que de repente a las hadas, que los gnomos, que entran y salen de otras dimensiones. Y bueno, sobre estos relatos nosotros podríamos incluso narrarles muchas historias, hay muchas también, personas que de repente se han visto que de la nada han aparecido, o que de repente personas que se han introducido a otra dimensión y como el Triángulo de las Bermudas han desaparecido aviones, barcos. Y claro, esto ¿cómo lo explica la ciencia? La ciencia más, podríamos decir, rígida, niega todo este tipo de fenomenología, pero la ciencia alternativa, científicos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en la actualidad, han querido investigar y se han dado la tarea de descubrir fenómenos muy interesantes al respecto, ¿no? Casos en el que pues han podido evidenciar que detrás de la tercera dimensión hay una cuarta, quinta y sexta hasta séptima dimensión que podemos ir mencionándoles, ¿no? Ahora, esto es ya un hecho para nosotros. Dentro de lo que sería entenderlo, cuando uno dice tenemos tres dimensiones, el largo, el alto y podríamos decir el volumen, ¿no? Entonces aquí en el pizarrón vemos dos dimensiones. ¿Y la tercera dimensión cuál sería? Aquí en el espacio, ¿verdad? Alguien que vive en las dos dimensiones no puede ver al que está en la tercera dimensión, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si alguien de la tercera dimensión pasara al plano de la segunda dimensión? Uno diría, ¡ay! Apareció de la nada, ¿verdad? Y si saliera hacia la tercera dimensión, diríamos, ¡ay! Desapareció. Algo muy similar, esto es de la cuarta dimensión o la quinta dimensión, en donde se desenvuelve el mundo astral, en el que como nosotros no vivimos en esa dimensión o hemos perdido los sentidos para percibirla, es tal como lo mencionamos. Podría suceder que alguien aparece de la nada o alguien se desvanece, como en el Triángulo de las Bermudas, porque entró a otra vibración y automáticamente su cuerpo, incluso físico, se desplazó y cambió la fenomenología del suceso, cambia y desaparece. Es algo tan simple como esto. Sobre estos, por ejemplo, existió el famoso experimento Filadelfia en los años 50 o 60. Nikola Tesla, el que fuera el inventor de la corriente alterna, que es la que hoy en día todos tenemos, hablaba justamente de estas posibilidades. Y el gobierno de los Estados Unidos hizo un experimento por los años 50 o 60, repito, en el que quiso camuflar barcos enteros y pasarlos desapercibidos frente al enemigo. Este experimento fracasó, entre comillas, lograron hacer desaparecer un buque entero. De hecho, luego por ahí hicieron una película ilustrando un poco ese experimento, con el mismo nombre del experimento en sí, que simplemente es muy sencillo, ¿no? Es elevar las frecuencias y como todos estamos hechos de una materia que está en vibración, y esto es algo de física cuántica, es muy elemental, simplemente cambias la frecuencia y cambias el plano en donde se está manifestando el cuerpo físico. Y de esa forma lograron elevar las frecuencias, pasar toda una nave, un barco, un buque a la cuarta dimensión. Creo que luego, no sé si llegaron a la quinta, pero creo que pasaron a la cuarta dimensión y lo hicieron desaparecer, así de simple. Y luego cuando lo lograron hacer aparecer de nuevo fue un desastre porque se había incluso materializado el barco con las mismas personas, o sea, fue un verdadero caos, ¿no? Porque no se tiene, vamos ahora a explicar un poco este tema, no se tiene el conocimiento, la conciencia
para desarrollar esta tecnología o incluso uno mismo poderlo hacer, que esta es la parte que más nos interesa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos no solamente un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo causal. Es decir, tenemos 7 cuerpos, no solamente uno. Tenemos varios cuerpos en diferentes dimensiones. Quizás el más conocido para nosotros es el cuerpo vital, ya fotografiado con la cámara Kirlian. Esa aura que se forma alrededor de una persona la han podido fotografiar y pues es extraordinario porque representa lo que es el vital. Esto está muy estudiado por los chinos y por los rusos. ¿Saben por qué? Para la medicina. Porque se dan cuenta, y ahora ya las medicinas alternativas aquí las vamos a encontrar, te toman una fotografía de tu cuerpo vital y se pueden dar cuenta cuál es el órgano que está enfermo. Imagínense ustedes. Yo podría darme cuenta cuál es mi órgano, porque de acuerdo, es como una fotografía cuando nos hacen así del calor, una zona más fría, una zona más caliente, pues el cuerpo vital nos refleja como ciertos colores que en un momento dado podrían reflejar qué zonas de nuestro cuerpo se encuentran enfermas. Y de esta manera están curando, se dice que las enfermedades se pueden curar si empezamos a curarnos desde el cuerpo vital. Imagínense qué interesante resulta esto. Es decir, que nos dicen que antes de que llegue una enfermedad al cuerpo físico, se manifiesta en nuestro cuerpo vital. Entonces, qué maravilloso sería la medicina preventiva que estudia las enfermedades preventivas a través del cuerpo vital. Esto es maravilloso, extraordinario, ¿no? El cuerpo vital no tiene nada de excepcional. El cuerpo vital se mueve, está no en esta tercera dimensión, está en la cuarta dimensión. Y luego tenemos un cuerpo que se llama el cuerpo astral. Vamos a decir que el hombre y el conocimiento y la gnosis busca su desarrollo, y por eso tenemos la enseñanza, tenemos la gnosis, como decíamos en las primeras conferencias. Esto quiere decir que no estamos completos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo estoy mencionando que tenemos varios cuerpos, pero estos otros cuerpos realmente no están todavía realizados dentro de nosotros. Nuestra máxima realización es, cuando nacemos, tener un cuerpo físico y un cuerpo vital. Y los otros cuerpos que acabo de mencionar, los tenemos en forma incipiente, como un embrión que se tiene que desarrollar. Diríamos que tenemos un cuerpo astral que todavía no es un cuerpo astral creado, es un cuerpo astral lunar que vamos a explicar. Este cuerpo astral, que es todavía no creado, forma en nosotros lo que se llama el cuerpo de deseos, el mundo de deseos. Cuando uno nace, se desarrolla, madura, crea nada más, somos seres humanos, pero no hemos creado todavía al hombre auténtico. Nietzsche nos dice, Friedrich Nietzsche, nos dice, hay que crear al hombre y al superhombre. ¿Por qué este gran filósofo nos dice que hay que crear al hombre y al superhombre? ¿O por qué un mismo Jesús el Cristo dice, hay que crear alma? Nos decía, el alma se conquista, el alma se es, pero todavía no hemos creado alma en nosotros, es decir, no hemos creado al verdadero hombre auténtico con sus 7 cuerpos. Tenemos la base de lo que puede ser el hombre auténtico. Somos seres racionales o seres, como dice la misma ciencia, animales intelectuales, pero no hemos creado al hombre auténtico, porque no tenemos cuerpos auténticos.
Quizás todo esto en alguna de las ciencias o filosofías nos dicen que ya los tenemos, pero la realidad, como lo vamos a ir explicando, es que si los tuviéramos los podríamos usar, y como nos damos cuenta que no podemos usar estos cuerpos maravillosos que ahora les vamos a explicar en qué consisten, evidentemente no los tenemos, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de crearlos. Entonces, este cuerpo astral, que está su asiento en la quinta dimensión, junto con el cuerpo mental, es el que nos permite visitar otras dimensiones. Y es en la quinta dimensión donde se desenvuelve el mundo, y escuchen bien, de los sueños. ¿Ustedes creen que el mundo de los sueños es nada más producto de nuestro cerebro? Algunos dirán, sí, así me lo ha dicho la ciencia. Hablar sobre el mundo de la mente sería algo también muy interesante que no va a dar tiempo a hablar sobre el día de hoy, pero hay que entender que el cerebro, la mente, es receptora y generadora de información. Es decir, genera por sí misma información, la necesaria en los diferentes centros de la máquina humana para el control de nuestro cuerpo físico, y capta también, como un radio, por decirlo de una manera, información. Entonces, cuando estamos soñando en diferentes estados del mundo de los sueños, estamos captando información de otras dimensiones, al punto que nuestro cuerpo físico queda en nuestra cama donde estamos descansando. El cuerpo vital se desplaza ligeramente del cuerpo físico para reponer todo el desgaste que ha tenido durante el día. Es decir, incluso algunas glándulas internas, la tiroides, la pituitaria, cambian su forma de trabajar para restablecer todo el desgaste del cuerpo. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, con esto de la cuestión de la glándula pineal o la glándula pituitaria también, que luego también sería interesante hablar en alguna conferencia al respecto. Es decir, el cuerpo se va reponiendo de todos su desgaste, y cuando descansamos se desplaza nuestro cuerpo astral lunar. Este cuerpo astral lunar podríamos decir que es como el intermedio entre lo que sería el espíritu y nuestra conciencia, ¿no? Es decir, es el mediador, es decir, la pobre esencia que está dentro, el alma, que algunos dicen, bueno, ¿qué es el alma? ¿Qué es la conciencia? Para no entrar ahora en mayores profundidades, tenemos una parte de nuestra alma que se llama conciencia, porque el alma todavía no la hemos creado. En paciencia poseeréis vuestras almas, así decía el mismo Jesús, el Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el alma hay que poseerla. Para poseerla hay que crear a alma dentro de nosotros con una pequeña fracción de conciencia. Se recuerdan que en conferencias anteriores se hablaba de la multiplicidad psicológica, tanto del ser como la multiplicidad psicológica de los defectos. Cuando tenemos una fracción de conciencia, significa que tenemos alrededor una fracción múltiple y dividida de defectos psicológicos que son los que nos hacen daño. La ira, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa multiplicidad es, vamos a entenderlo de una manera simple, la que no nos permite, cuando estamos en sueño y nos desplazamos, esa pequeña esencia o conciencia queda envuelta en un cuerpo lunar y se desprende a otra dimensión, se va a la quinta dimensión. Puede irse a la quinta, puede bajar a la cuarta, puede ir a otras dimensiones superiores. Pero desafortunadamente, como vivimos en un mundo identificados por el mundo material, en ese famoso sueño de la conciencia que se ha hablado en las conferencias anteriores, vivimos identificados en el mundo,
Nuestros sueños suelen ser proyecciones de nuestros estados emocionales, mentales, deseos, etcétera, etcétera. De ahí es que pues podemos decir que Platón hablaba que el hombre se conoce por sus sueños. Es decir, en nuestros sueños, que esto lo mencionaremos quizás en la próxima conferencia, en las prácticas para salir en cuerpo astral, pero en el mundo de los sueños podemos descubrir todos esos traumas, complejos, miedos, se desahogan ahí, porque no controlamos este mundo de los sueños. Pero también alguna vez han escuchado decir, es que he tenido un sueño premonitorio. ¿No han escuchado esto? Soñé que algo iba a suceder y sucedió. Inclusive en este mundo astral nosotros podemos salir de nuestro cuerpo físico, desdoblarnos, nos desdoblamos, y si tuviéramos un poquito más de conciencia, viajar a otras dimensiones, ver a otras personas, inclusive conocer otros lugares, regresar del mundo de los sueños, retomar nuestro cuerpo físico y ir a este lugar que desconocíamos y constatar que hemos visto un lugar que no conocíamos, o ver a una persona que desconocíamos y que luego nos la hemos encontrado. Pero como, repito, vivimos en un mundo psicológico muy limitado, es decir, vivimos en el sueño de la conciencia, identificados en el mundo de los problemas, identificados con el diario vivir, en base a una educación que hemos recibido que ha falseado nuestros centros de recepción de la realidad de las cosas. Es lógico que cuando vamos a dormir y dormimos, en el buen caso que recordemos nuestros sueños, porque muchas veces ni los recordamos, que eso ya denotaría en nosotros mucha identificación en el mundo. Si logramos recordar los sueños, podríamos como un código descifrar qué significa todo este mundo de los sueños, del mundo astral. Hay diferentes tipos de sueños, premonitorios, sueños de los diferentes centros de la máquina humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que ahora nos interesaría explicarles es darnos cuenta que tenemos un cuerpo astral lunar, es decir, la posibilidad de un astral superior, pero ahora es un astral lunar que está gobernado, y por eso se dice que es lunar, por nuestros propios defectos. Y entonces cuando descansamos, nuestra propia conciencia se desprende de nuestro cuerpo, viaja a otras dimensiones, y puede ser que viaje a unas supradimensiones o puede ser que viaje a unas infradimensiones. ¿Alguna vez han escuchado esto de las pesadillas? ¿Han tenido alguna vez pesadillas? Y cuando despiertan, ¿qué dicen? Menos mal era un sueño nada más. Pero cuando estábamos en la pesadilla, era muy real para nosotros. El mundo de las pesadillas está relacionado a las infradimensiones de la naturaleza. Significa que hay supradimensiones e infradimensiones. Las supradimensiones alguna vez se han hablado como los 9 cielos, y las infradimensiones son conocidas como los 9 círculos dantescos. Entonces, vean ustedes cómo se dividen las dimensiones hacia arriba y cómo se dividen las dimensiones hacia abajo. De acuerdo a nuestros estados emocionales, es que luego vamos a tener una calidad de sueños. Si uno durante el día ha estado con preocupaciones o peleando o en un mal estado psicológico, es muy posible que en la noche luego se vaya a dormir y tenga pesadillas. Pero si uno ha estado en el día más tranquilo, incluso practicando ya lo que hemos hablado, estar más conscientes de las cosas que nos suceden, más conscientes de lo que hacemos, es posible que empecemos a tener sueños más lúcidos, más conscientes. Inclusive, la gnosis nos enseña que podemos
salir en cuerpo astral conscientemente. Esto es lo que se llama un desdoblamiento astral. Hay quienes dicen que esto es peligroso, que salir en cuerpo astral luego ya no vas a poder regresar, pero esto no es cierto, porque todas las noches salimos en cuerpo astral, solo que lo hacemos de forma inconsciente. La gnosis nos da las prácticas para salir de forma consciente. Como salir en cuerpo astral nos puede llevar a la quinta dimensión, o podemos ir a la cuarta dimensión, que es la coordenada tiempo, podríamos en la cuarta dimensión investigar los registros acásicos de la naturaleza. ¿Qué son los registros acásicos de la naturaleza? Es la memoria. Todo lo que hacemos crea una vibración, y la vibración es como una frecuencia, y esa frecuencia queda como en el ambiente, en las dimensiones. Tendríamos solo que sintonizar como las ondas de una televisión, tener el receptor adecuado para traducirlas en imágenes. La cuarta dimensión es el no tiempo. Es lo que mucho en la ciencia ficción se habla, poder viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. En este caso nosotros estaríamos diciendo que podemos, como una moviola, regresar en el tiempo y ver la historia. Y irnos a la época de la antigua Roma o a la época de la conquista y verificar a ver si realmente los libros de historia están bien escritos, ¿no? Aunque esto parece más ciencia ficción que una realidad, no somos los primeros que lo hemos hablado. Incluso ya la misma ciencia está pudiendo introducirse en esto que se llaman registros acásicos de la naturaleza. Esto es lo que los videntes, maestros o grandes iniciados luego nos han transcrito o nos han traspasado sus conocimientos para hablarnos de otras razas, de otras épocas, otras dimensiones, etcétera, etcétera. Es decir, uno puede tener su propia fuente de información. Quizás, repito, todo esto al principio para nosotros es difícil de entenderlo. A medida que vayamos haciendo o practicando lo que vayamos sugiriéndole, lo que cada uno quiera realizar, esto mismo lo podrá evidenciar. Esto es como hablar de la imaginación. Uno cree o le ha dado muy poca importancia a la imaginación. Creemos que la imaginación es la fantasía, pero la imaginación es el antepaso a la intuición. Entonces, si uno pudiera abrirse a ese sexto, séptimo, octavo y décimo y doceavo sentidos que todos tenemos, podríamos percibir el ultra de las cosas. En pequeño, por ejemplo, la intuición es algo innato en todos nosotros, pero la desechamos. Repito, en muchas ocasiones hemos podido ver que una madre tiene como ese sexto sentido de decir, ay, algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi hija, y luego al final dice, pues mira, sí era cierto, ¿no? Porque hay esa como intuición. Entonces nosotros podemos ir introduciéndonos más a esas facultades extrasensoriales. Digo extrasensoriales porque no son de los 5 sentidos, para ir captando esa otra realidad que no es visible a nuestros ojos. Y siempre me gusta explicar un poco de la física cuántica en los términos para que nos demos cuenta. Si yo les digo que esto es sólido, todos me van a decir que sí, ¿verdad? Pero si yo les digo que esto no es sólido, que esto es como una malla, que yo la podría traspasar, todos me van a decir, tú estás mal de la cabeza, no es cierto. Esto es sólido, ve, tócalo. Pero ¿saben por qué yo esto lo puedo tocar? ¿Y por qué no puedo traspasar? ¿Por qué mi mano no puede traspasar esto? No porque sea sólido. Según la física cuántica, los átomos de este pizarrón están tan separados que podríamos traspasarlo sin dificultad. Pero no podemos porque entre átomo y átomo
hay una tensión magnética que choca con mi mano, que también está llena de agujeros. Dicen que la materia está llena de agujeros, es más agujero que materia, pero por esa energía magnética choca y no puede pasar. ¿Han intentado juntar dos imanes del mismo polo? ¿Se dan cuenta que no puede? La materia es así. En el estudio de la materia es así. Entonces, si yo puedo cambiar mi polaridad, yo inmediatamente podría hacer así y ustedes se quedarían, ¡ah!, un truco de magia. No, señores, cambié mi polaridad, vamos a decir, mi frecuencia. Porque esto en realidad no es sólido. Dicen que si todo este planeta Tierra juntaran todos los átomos a que estuvieran juntitos, quedaría como una pelota de béisbol, así de chiquita la Tierra. Eso es lo que en cosmología se hablan como los agujeros negros, donde está tan concentrada la masa que su poder gravitacional es tan grande que absorbe hasta la luz, absorbe a todo. Esto se los quiero decir porque uno tiene el concepto de las cosas porque las vemos así, pero las cosas no son como realmente creemos que son, porque nuestros sentidos nos engañan. También ponemos el ejemplo de la luz. Ustedes dirán, ¿de qué color es este pizarrón o esta madera? ¿Marrón, no? Pues no. Esto en sí no tiene color. Lo que estamos viendo es el reflejo de la luz que produce en nuestra óptica la sensación de color. Pero en realidad la materia lo único que tiene son propiedades de reflexión que se traduce para nuestros ojos, según sus propiedades, en colores. Pero en sí la materia no tiene color. Es un efecto óptico a nuestros ojos, el reflejo de la luz. Entonces es otro engaño. O sea, volvemos a lo mismo. Damos por hecho muchas cosas que desconocemos. La misma ciencia nos lo está diciendo. Las cosas no es lo que vemos. La materia está llena de agujeros, solo que no la podemos traspasar porque la materia tiene una facultad que es que es la gravedad y el magnetismo, y esto es algo que todavía no lo han podido descifrar. Esta cuestión de esta fuerza de la gravedad que no sabemos de dónde sale realmente. Se sabe, se mide, pero no se sabe de dónde realmente sale la gravedad. Y esto es lo que nos produce confusión. Por eso hablar del mundo astral es muy interesante, porque es introducirnos a otras dimensiones. Darnos cuenta que ahora nuestro mundo astral, o nuestro cuerpo astral, es un astral lunar inferior, pero podemos crear, en base a un trabajo psicológico, no solamente el cuerpo astral, sino podemos crear un cuerpo mental, un cuerpo causal, un cuerpo búdico y un cuerpo átmico. Se dice que son 7 cuerpos. ¿Nunca se han preguntado por qué en el antiguo Egipto, cuando embalsamaban a sus reyes o faraones, los guardaban en 7 sarcófagos? ¿Nunca se lo han preguntado? O bueno, a lo mejor algunos no lo sabían, ¿no? Pero si algunos de ustedes lo sabían, ¿por qué 7? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 1? Al final es más económico 1, ¿no?, que 7, ¿no? ¿Por qué gastar 7 sarcófagos si pueden gastar 1, ¿no? Porque los antiguos egipcios, y digo antiguos en el sentido de las generaciones que no habían perdido el conocimiento, aunque después conservaron la tradición, aunque ya habían perdido muchos de ellos el conocimiento, pero en su tradición venía un conocimiento. ¿Y cuál era ese conocimiento? Que teníamos 7 cuerpos y representaban esos 7 cuerpos con 7 sarcófagos. Por ejemplo, la famosa momia de Tutankamón la encontraron con 7 sarcófagos y algunos recubiertos de oro. Esto también es muy simbólico. Esto es alquimia dentro de un trabajo, de un desarrollo. La gnosis lo que busca es crear primero al hombre y luego al superhombre. Es decir, buscamos primero, antes que nada, dejar de soñar, dejar de vivir dormidos. Alguien me podría objetar y decir, discúlpeme, pero
yo creo que tengo los ojos abiertos y estoy despierto, ¿no? Pero vivimos dormidos en la ilusión de la vida, repito, de creer que lo que vemos es la realidad y en verdad no es más que una cristalización de la energía, de una energía que se cristalizó y formó una imagen que a través de nuestros sentidos la representamos y la validamos como real y auténtica. Pero la cruda realidad de las cosas que vemos es que todo es irreal. Esto es algo que en la misma física cuántica llegaron a la conclusión de decir: el mundo real es totalmente irreal. Y nos dejan así sin poder decir nada al respecto, y te lo demuestran. No voy a hablar ahora sobre todo esto, que es muy interesante, pero te lo demuestran que es totalmente irreal nuestro mundo. El poder de la creación en el poder de creer en lo que yo quiero hacer es algo muy real también, aunque esto también se lo mal interpretado, ¿no? Nosotros tenemos el poder de crear, pero para tener ese poder de crear primero tenemos que despertar. Repito, vivimos identificados creyendo que esta es nuestra realidad, pero esta realidad es una pequeña parte de muchas otras realidades. No significa que lo que vemos no es real, es una parte de la realidad, pero que tiene muchas otras caras que desconocemos. Pero si yo tomo solo una parte de lo que veo como la realidad, como en un cubo, yo solo veo un lado de un cubo e ignoro los demás lados del cubo, el volumen y el interior del cubo, solo estoy viendo una pequeña parte de la verdad. Necesito ver todo para entender el todo de las cosas. Esto es empezar a despertar. ¿Cómo empiezo a despertar en la vida? Dándome cuenta del engaño de mis propios estados internos. No voy a hablar del engaño del gobierno, del engaño del vecino, del engaño del trabajo, del engaño de tantas cosas que a veces uno pues va a ser lo primero que va a decir, porque es lo que más a veces nos afecta. El primer y el más triste de nuestros engaños es el de uno mismo consigo mismo. Uno es un mentiroso, se engaña uno a sí mismo, pero no nos damos cuenta, nos creemos nuestras propias mentiras porque nos convienen, porque estamos interesados en ellas y porque nunca nadie nos ha enseñado que vivimos engañados, porque la mente y nuestros sentidos han sido falseados, han sido como distorsionados para ver la realidad de las cosas bajo un lente equivocado. Esto es como tener unas gafas ahumadas en el que todo lo vemos oscuro, o las tenemos pintadas de color y todos decimos que se ve de tal color, hasta que el día que nos limpian esas gafas, que es decir, el despertar de la conciencia, todo lo vemos ahora con un color distinto. Y a veces en pequeño lo hemos vivido, ¿no? A veces hemos vivido engañados en muchas cosas en nuestra vida y hemos dicho: caramba, ahora entiendo lo que, como dicen, ¿no?, los hijos cuando maduran, ahora entiendo lo que mi papá y mi mamá tanto me querían repetir, pero cuando yo estaba en la adolescencia y me quería ir a reventar con los amigos, híjole, qué barbaridad, no podía soportarlo. Y ahora me doy cuenta por qué me decían: hijo, cuidado, porque si no te va a pasar esto. Y ahora me doy cuenta. Entonces, qué chistoso, porque era el mismo suceso, ¿no? Pero con el tiempo maduramos y nos damos cuenta que esa realidad que al principio yo no quería aceptar, porque a lo mejor me decían que me querían ayudar a que no hiciera cosas que luego me ocasionaran pues mucho dolor en mi vida, al final me doy cuenta que sí había algo de realidad. Esto del despertar de la conciencia es igual, vivimos como muy ensimismados de nosotros mismos, del mundo, de las cosas que nos rodean, y a medida que vayamos dándonos cuenta, empecemos a quitar estos conceptos equivocados de las cosas que siempre hemos dado como tal, es que empezamos a despertar.
Empezamos a despertar cuando nos damos cuenta que tenemos estados emocionales equivocados. Empezamos a despertar cuando nos damos cuenta que la culpa de las cosas que me suceden no es tanto de los demás, sino que son de mí mismo, de mis propios estados también no muy positivos. Empiezo a despertar cuando me doy o tengo conciencia de las personas que me rodean y las empiezo a respetar y a valorar por lo que son, no por lo que me dan. Porque muchas veces yo una persona la quiero mucho. Claro, la quiero porque hace lo que quiere, me dice lo que quiere y sobre todo me da lo que quiero. Pero el día que ya no me dice lo que quiere, el día que ya no me da lo que yo quiero, ese día ya deja de ser buen amigo y ya no la quiero, ¿no? Qué interesados estamos, ¿no? Somos a veces demasiado egoístas. Y eso es difícil. Nadie queremos aceptar nuestros errores. De verdad, nadie lo queremos hacer. Es más fácil hablar de los errores de los demás que hablar de nuestros propios errores. Por eso, esta herramienta del cuerpo astral es maravillosa. Porque si yo en el día empiezo a trabajar sobre mí mismo, empiezo a despertar un poquito la conciencia, a ser consciente de mí mismo, podré luego en el mundo astral ver la calidad, recordar cuando me despierto en la mañana qué sueños tuve, puedo a través de mis sueños ver mis estados emocionales cómo están, ver mis estados psicológicos cómo están, y si todavía aún avanzara más en este trabajo, podría ver incluso más. Podría conscientemente salir en cuerpo astral, desdoblarme de mi cuerpo y ver mi cuerpo en la cama y decir quiero ir a este lugar y desplazarme. Claro que quizás muchos dirán, oye, esto está padrísimo, lo voy a hacer para ver a mi vecino o a mi vecina, ¿no? A ver qué está haciendo, o investigar o hacer el chisme o tantas y tantas cosas. Claro, como estamos tan vivos en el ego, o para averiguar cuál va a ser el próximo sorteo de la lotería, qué número va a salir, ¿no? Quiero proyectarme en una premonición al futuro o al pasado. Entonces, claro, eso se llamaría magia negra, mis queridos amigos. Eso sería entrar a la clarividencia negativa de las cosas, que de eso hay mucho también. Y eso ha producido también mucho daño en las personas, ¿no? O falsos clarividentes que te dicen, mira, es que te han hecho un trabajo, pero si me das 20,000 pesos, te aseguro que ya no te lo vuelven a hacer. Y cuando ya se los das, mira, es que vino alguien y te hizo otro, me vas a tener que dar otros 20,000 para que te quite este otro trabajo, ¿no? Hay mucho engaño, mucha falsedad, mucha magia negra también, vamos a denominarla así. O hay quienes de repente dicen, tu esposa te está engañando, o tu esposo te está engañando, y imagínense, y no es cierto, ¿no? O sí es cierto, pero se lo dice de una forma imprudente y el otro va y le pega un tiro al otro, porque entonces, claro, o sea, ¿cómo decirles? Qué delicado es a veces manejar este tipo de información, ¿no? Qué delicado, ¿no? Porque es muy relativa. O incluso uno en el mundo de los sueños tiene una premonición de algo o de alguien que pueda ser o no cierta. Entonces es muy delicado esto de andar contando los sueños o lanzando premoniciones al sí sin tener una conciencia uno despierta. Por eso los maestros no hablan, te sugieren, mira, yo te sugiero que a lo mejor no hagas este viaje, a lo mejor va a estar muy pesado, ¿no? Quizás porque el maestro está viendo que vas a tener un accidente, pero no te lo dice, te lo sugiere. Si tú no lo captas, así decían que el mismo maestro Samael a uno de sus hijos le dijo, mira hijo, no vayas, no hagas esto. No, papá, yo quiero ir, que no sé qué. Y sabía que iba a tener un accidente. Y efectivamente lo tuvo. Gracias a Dios no le pasó nada. Y luego el hijo le reclama, ¿pero por qué no me avisaste? Yo te dije, sí, pero háblame claro. Yo no puedo
poner mi voluntad a tus decisiones. Si no, imagínense la responsabilidad tan grande también. Esto nos cuesta entenderlo. Oye, pero si lo sabe, que lo avise, que lo diga. Se nos avisa, como la misma vida nos avisa. ¿No les ha pasado cuantísimas veces que por algo iban a hacer algo determinado y algo sucedió y ay, me late que no voy? No vamos a ese lugar y digo, mira, si hubiera ido, Dios mío, pasó esto, esto y esto, ¿no? Porque hicimos caso a esa intuición. Entonces, es como decirles, tener empezar a desarrollar esa sensibilidad, ese sexto sentido para las cosas. Y eso lo vamos a ir logrando en la medida que vamos despertando conciencia. Y vamos a lograr despertar conciencia en la medida que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia psicología interior. Esto es muy importante, ¿no? No sé si hasta aquí lo que estamos mencionando, ¿hay alguna pregunta, duda de todo esto que se está diciendo en la conferencia? ¿Sí recuerdan algunos sus sueños? ¿No los recuerdan? ¿No? A veces. ¿Son cosas buenas, cosas malas? Bueno, hay que, en el próximo día ya se les va a hablar de lo que va a ser cómo salir en cuerpo astral conscientemente. Se les va a hablar a lo mejor un poquito de la cuestión de los sueños, si hay oportunidad. Y bueno, pues lo importante que es esa constancia, ¿no? Porque si uno logra salir en cuerpo astral conscientemente, podemos pedir que nos enseñen, ante un problema que tenemos en la vida, pedir que nos muestren qué tenemos que hacer, o por qué de repente algo me está pasando en mi vida, decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Lo voy a preguntar y en el mundo de los sueños me van a dar la respuesta, qué es lo que tengo que hacer. Claro, lo más fácil es que nos dirijamos a alguien buscando la respuesta, pero la respuesta la tenemos nosotros, solo hay que trabajarla. Por eso decíamos que el mejor psicólogo es uno mismo. Claro, nos falta fe. Cuando hablo de fe, no estoy hablando de creencias. La fe es en base a la experiencia y al conocimiento. Si yo tengo el conocimiento de lo que tengo que hacer y tengo la experiencia de las cosas que he realizado, nace en mí la fe de lo que yo necesito creer. Tengo que experimentar, tengo que practicar y en base a mis prácticas va a ir naciendo la experiencia. Y en base a esa experiencia vamos a ir creando la fe de lo que necesitamos hacer. Es muy importante hablar de la fe muerta, a nada nos va a llevar. La fe muerta lo único que nos lleva es a las creencias. Las creencias sin conocimiento de experiencia nos va a llevar siempre al fanatismo y a la ignorancia. Por eso se ha dicho muchas veces que las religiones o las filosofías o las diferentes creencias del índole, sean espiritualistas o sean materialistas, solo nos llevan a ser dogmáticos. Un dogmático de su religión o un dogmático de su ciencia. Alguien habla de la evolución del hombre con tanta seguridad, pero nunca hemos visto que de un mono nazca un hombre. Pero lo decimos con tanta seguridad. Somos dogmáticos, no nos consta realmente. Tenemos ciertas pruebas disque que todavía no encajan por ese famoso eslabón perdido, pero afirmamos que el hombre desciende del mundo cuando eso no es más que una creencia. El día de mañana saldrá una nueva teoría, luego dicen que venimos de las ratas, que luego de los reptiles, que luego de los peces, y así nos la llevamos. Hace tiempo Plutón era un planeta, ahora ya es tan pequeño que dicen que no es un planeta. Pues Plutón siempre fue lo que fue. Pensemos lo que nosotros queramos pensar, así de simple. ¿Sería mejor entonces no contar los sueños? Pues de preferencia hay que anotar los sueños y ya cuando se den las prácticas quizás hablen más al respecto y no estar contando los sueños, ¿no? A lo mejor entre esposo y esposa es bueno
o en un momento dado uno puede contar alguna experiencia, pero así estar contando continuamente los sueños, pues es algo más personal, ¿no? Recomendamos que sea siempre más personal, ¿no? No estar contando sueños. Podríamos decir entonces que el beneficio de conocer el mundo astral o cuerpo astral es que nuestro trabajo interno se extiende también al mundo de los sueños y la solución a nuestros problemas psicológicos también se extiende a ese mundo de los sueños. Claro, ahí está, ¿no? O sea que es una clave extraordinaria trabajar con el mundo de los sueños, el mundo astral, para ver, como decían, así según lo que tú sueñas, así eres, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Si yo en el día he tenido muchas preocupaciones, veré en el mundo, se reflejarán en el mundo de los sueños mis preocupaciones. Cuando yo despierte en la mañana diré, caramba, he estado soñando todo el día con lo mismo. O sea, toda la noche he estado soñando con lo mismo. Entonces quiere decir que estoy muy identificado con este problema. Tengo que dejar de estar. Cambio de actividad, hago otras cosas y equilibrio es lo importante, ¿no? Hay diferentes tipos de sueños, ¿no? Que eso es lo importante para nosotros. Estos tipos de sueños, que bueno, no es el tema de hoy, nos pueden ayudar a decir, bueno, tuve esta calidad de sueño, fue un sueño premonitorio, fue un sueño de los 5 centros de la máquina humana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos con esta conferencia del día de hoy hacer una introducción a ese mundo astral, que tenemos otros cuerpos más, que esos cuerpos hay que crearlos en base a un trabajo interno, en base a la alquimia, a través de lo que se conocen como los diferentes transmutaciones de la energía, y que cuando creamos esos cuerpos entonces dejamos de soñar y ya vivimos conscientemente en la 4ª, 5ª, 6ª o 7ª dimensión, de acuerdo al nivel del despertar y al nivel del desarrollo interno, ¿no? Pero es muy importante porque nos permitiría, si hablamos por ejemplo de la civilización atlante, alguien dice, yo no creo en la Atlántida, ¿no? Otro diría, yo sí creo en la Atlántida. Bueno, pues porque no investigamos en los registros acásicos de la naturaleza si existió o no la Atlántida, además de todas las pruebas que hoy en día ya físicas tenemos de los restos que existieron de esta gran civilización, ¿no? Entonces esto nos permite investigar muchas cosas, incluso de nosotros mismos. Cuando hablemos del retorno o de la reencarnación, alguien quisiera saber que a lo mejor han existido o hemos existido antes de este cuerpo físico, bueno, podríamos a través del mundo astral investigar nuestras vidas pasadas, ¿no? Y conocer cuáles son y el por qué nosotros hemos venido en una familia y por qué mi familia, tengo este tipo de problemas con mi familia, porque en otras vidas yo estuve con ellos, yo a lo mejor ¿por qué a lo mejor tuve problemas en mi matrimonio? Porque a lo mejor en otra vida, existencia, yo hice sufrir mucho a mi esposo o a mi esposa y ahora me toca al revés por ley de causa y efecto, etcétera, y etcétera. Todo esto, que lo menciono no para que lo crean o lo dejen de creer, nos serviría justamente poder trabajar en este mundo astral, ¿no? O sea, porque nos levantamos y decimos, ahora sí que allá voy, me lanzo y voy con todo. Y en la noche, híjole, se me olvidó, qué desastre de día, ¿no? Decimos, porque vivimos identificados, porque es muy difícil sostener a la conciencia de forma continua. Esto sería, dentro del trabajo interno, el 5º tipo de hombre. El que ha creado el cuerpo astral, el que es constante. Nosotros estamos en el primero o el segundo o el tercer tipo de niveles de hombre. Esto se habló en la conferencia de la personalidad y al día siguiente que se habló sobre estos temas, ¿no? El 5º tipo de hombre es aquel que tiene conciencia constante.
es constante. Pero nosotros nos damos cuenta, si a veces queremos hacer algo, ay, me voy ahora a leer un libro, y cuando ya agarro el libro y estoy en el libro y digo, ay, pero hoy era el día de la telenovela, de la serie, dejo el libro, me voy a enchufar la tele, y cuando la enchufo, como todavía no empieza, no, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy a hacer un sándwich, me voy a la cocina, y dices, caramba, pero si yo empecé queriendo leer un libro y acabé al final en la cocina comiéndome un sándwich o comiendo unas papitas, ¿no? Es decir, surgen en nosotros muchas voluntades que se contraponen a veces y nos llevan a hacer algo que es totalmente distinto a lo que al principio habíamos querido hacer. ¿Y por qué? Porque vivimos con la conciencia fraccionada por nuestra multiplicidad de defectos. ¿Por qué? Porque no tenemos constancia. Por eso en el día empezamos con unos muy buenos propósitos y tenemos que no identificarnos. Es muy importante, uno se identifica con las personas que tenemos al frente, con lo que pensamos, con lo que vemos, y perdemos inmediatamente o nos olvidamos muy rápidamente de nuestros propósitos. Por eso precisamente, ¿no? Bueno, pues esto sería el tema del día de hoy. La verdad es que es un tema que consideramos, aunque parece muy simple, pero es para nosotros de mucha importancia, porque si uno se propusiera todas las noches hacer una pequeña meditación y después hacer nuestras prácticas para salir en cuerpo astral, que esto se les va a dar el próximo día, tendríamos más material para nuestro desarrollo interno. Y les voy a decir, es muy cómodo que nos den las cosas resueltas cuando nosotros las tenemos que resolver por nosotros mismos. Les voy a decir algo que les va a ayudar a todos. Si ustedes nunca quieren ser engañados por nadie, por ninguna escuela, por ningún conocimiento, hagan su autoconocimiento. Cuando somos engañados, manipulados, etcétera, etcétera, es porque decimos, profe, ¿me podría decir cuáles son mis vidas pasadas? O la pregunta, ¿o me puede usted ayudar a salir en astral? Es algo que tú tienes que hacer. Si tú esperas que alguien lo haga por ti, siempre vas a depender de otras personas. No significa que no se pueda trabajar dentro de un grupo o dentro de una organización, perfecto, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Si tú esperas que alguien lo haga, luego no te quejes cuando o te utilicen o te manipulen porque tú quisiste ser manipulado, tú quisiste porque para ti fue más cómodo, ¿no? Entonces a alguien de repente le dicen, no, es que tú fuiste X persona muy importante, tan importante que ahora tienes que estar aquí, me tienes que estar ayudando y me tienes que dar dinero y me tienes que hacer tantas cosas, y yo claro como, ay, pues sí es cierto, ahí te va, ¿no? Y entonces es manipulación simplemente, ¿no? Que otra cosa diferente es que si se está trabajando como en un grupo, como en una comunidad, en el que todos están en un desarrollo y todos ayudan, porque también sucede el caso contrario de que alguien viene pero no quiere ayudar, solo quiere recibir y no ayuda y no aporta, como en una comunidad. Dice, bueno, pues discúlpame, te vas a tener que retirar porque tú aquí lo único que has venido es aprovecharte de tus compañeros, ¿no? Porque también se da el otro caso. El abuso va en ambas direcciones, tanto los que dan la enseñanza, tantos como quien la reciben, ¿no? ¿Cuántas veces, de nuestra parte la impartimos en muchas maneras? Nos ha tocado ver esa situación, ¿no? Entonces lo único que se puede hacer es hacer conciencia y de acuerdo a la voluntad, porque si uno hace el trabajo y uno despierta su conciencia, va a nacer dentro de uno la naturaleza de esa comunidad, de ese ayudarse entre todos, ¿sí me entienden? Porque todos somos una gran familia llamada humanidad, ¿no? No estamos aquí a ver quién saca a quién, ¿no? Todos nos estamos ayudando. Quizás el día que uno menos tiene, va a necesitar de los que más tienen, y el día que yo tenga más, podré ayudar al que más tiene, y así nos vamos compensando, ¿no? Y vamos creciendo todos, ¿me entienden?
Pero hoy en día es a ver cuánto más saco y cuánto menos doy. Nos hemos vuelto muy egoístas, muy individualistas, porque es la naturaleza que desafortunadamente se ha proliferado, se ha establecido dentro de la educación, porque así nos ha interesado, o a ciertas personas, para que nos desarrollemos y no nos demos cuenta, ¿no? Una persona que no tiene educación, y no hablo de la educación escolar, sino una educación ética, moral, social, fácilmente somos manipulables, ¿no? Movidos nada más por los deseos, por la ambición, pues fácilmente es gobernable, ¿no? Entonces nosotros no buscamos tampoco criticar a personas ni a gobiernos, sino de que seamos nosotros. Si un cambio se tiene que dar en un país, tiene que empezar por el cambio de un individuo. No podemos cambiar a los gobernantes si nosotros no cambiamos. Protestamos de que las calles no están atendidas, no están limpias, y luego cuando caminamos por las calles tiramos basura y somos los primeros en no respetar o dar el primer ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya queda más claro, y pues invitarles para el próximo día para las prácticas que les vamos a dar para salir conscientemente en cuerpo astral. Eso sí les digo, cuando empiecen sus primeras veces en salir en cuerpo astral es muy posible que obtengan resultados, las primeras veces. Después les va a costar más, así que no se pierdan el próximo capítulo de las prácticas en astral. Les invitamos para que tengamos esa gran oportunidad. Bueno, hacemos un poco así de chistoso la cuestión, pero pues porque realmente es así, necesitamos así que nos impacten, ¿no? Entonces, ahora sí voy a escuchar la conferencia, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Somos muy fáciles de ser manipulados y de ser manejados. Investiguémoslo por nosotros mismos, hagámoslo por nosotros mismos. Y eso sí, les esperamos el próximo día jueves. Que pasen buenas noches. Gracias.